Nunca creí en Pie Grande hasta el verano de 1980, cuando conocí a uno que me hablaba en perfecto inglés en una ruta de senderismo en las montañas Cascade, Oregón. Y lo que sucedió cuando esa criatura se dio cuenta de que estaba grabando nuestra conversación cambió mi vida por completo, obligándome a elegir entre la evidencia y la supervivencia. Permítame contarles esta historia desde el principio, porque incluso ahora, a los 72 años, todavía me despierto algunas noches oyendo esa voz en la oscuridad. Me llamo Vincent Hoyoway y en 1980 tenía 27 años y trabajaba como fotógrafo de naturaleza independiente en Portland, Oregón. Era una buena época para ser joven e independiente. La economía se estaba recuperando. El monte Santa Elena acababa de entrar en erupción ese mayo y todo el noroeste del Pacífico bullía de entusiasmo geológico, y yo ganaba un buen dinero vendiendo fotografías a revistas de actividades al aire libre como Phil and Strahm y National Geographic. Crecí en Salem, Oregón, hijo de un trabajador de un aserradero y una maestra de primaria. Pasé mi infancia explorando los bosques del valle de Willamette, aprendiendo a identificar árboles y aves, desarrollando un profundo amor por la naturaleza que con el tiempo se convirtió en una profesión. Después de la secundaria en 1971, asistí a la Universidad Estatal de Oregón durante 2 años estudiando silvicultura antes de dejarla para dedicarme a la fotografía a tiempo completo. Mis padres no estaban muy contentos, pero para 1980 les estaba demostrando que estaban equivocados. Tenía un portafolio, clientes habituales y suficientes ingresos para permitirme un pequeño apartamento en el noroeste de Portland y un vehículo confiable. Ese vehículo era un Ford Bronco de 1978, marrón con capota blanca, equipado con tracción en las 4 ruedas y suficiente espacio de carga para todo mi equipo fotográfico. En 1980, ese Bronco representaba la libertad para mí, la capacidad de ir a cualquier parte, perseguir cualquier fotografía, explorar cualquier sendero. El verano de 1980 fue particularmente caluroso. Recuerdo escuchar la radio constantemente. Calme de Blondier sonaba en todas partes junto con la pequeña y alocada canción de Queen llamada Love. Los Juegos Olímpicos de verano se celebraban en Moscú, aunque Estados Unidos los había boicoteado por las invasiones soviéticas de Afganistán. Ronald Reagan estaba en campaña presidencial y yo pasaba el mayor tiempo posible en las montañas, intentando capturar imágenes de la vida silvestre y los paisajes antes de que comenzaran las lluvias de otoño. El 18 de julio de 1980, conduje hacia el este desde Portland, hacia la cordillera de las Cascadas, rumbo a una zona remota cerca del monte Odd, donde había oído hablar de una familia de osos negros que frecuentaba un valle en particular. Mi encargo era para la revista Outdoor Life. Querían un ensayo fotográfico sobre el comportamiento de los osos durante la temporada de desove del salmón. Salí de Portland a las 4 de la mañana. Mi Bronco cargado con equipo fotográfico, 2 cámaras Nikon F2, múltiples objetivos de 50 mm a 400 mm, docenas de rollos de película Kodachrome, un trípode y mi adquisición más reciente, una grabadora de casetes Sony TCM600 que había comprado apenas 2 semanas antes por $60 en una tienda de electrónica del centro. La grabadora era un dispositivo compacto del tamaño de un libro de bolsillo, con micrófono incorporado y capacidad para grabar hasta 90 minutos en una sola cinta de casete. La compré porque quería empezar a documentar los sonidos ambientales del bosque para acompañar mis fotografías, el canto de los pájaros, el viento entre los árboles, el fluir de los arroyos. Algunas revistas estaban interesadas en las presentaciones multimedia, y pensé que tener grabaciones de audio me daría una ventaja sobre otros fotógrafos. No tenía ni idea de lo importante que llegaría a ser esa grabadora. El trayecto hasta el inicio del sendero me llevó casi 3 horas, serpenteando por pequeños pueblos como Sandy y Government Camp, subiendo constantemente hacia las montañas. A las 7 de la mañana, estaba aparcado en un camino remoto de acceso al servicio forestal, el Bronco escondido detrás de un grupo de pieles de Douglas y mi equipo guardado en mi mochila de senderismo. El sendero que planeaba seguir no figuraba en ningún mapa oficial. Me enteré de él por un veterano llamado Walt, a quien había conocido en un bar y un campamento gubernamental un mes antes. Walt había sido leñador en estas montañas durante 40 años y me había hablado de un valle donde los osos se congregaban cada verano debido a un arroyo en particular con excepcionales migraciones de salmón. Ya nadie va allí, había dicho Walt, con una Budweiser en la mano. La compañía maderera lo abandonó en los años 60 tras talar las zonas accesibles. Pero el valle más profundo aún conserva árboles centenarios y ese arroyo. A los osos les encanta. Si quieres fotos, ahí es donde tienes que ir.
Me había dibujado un mapa aproximado en una servilleta de cóctel que mostraba puntos de referencia, una formación rocosa distintiva, un cedro caído que cruzaba el arroyo, un prado con un viejo cable de tala oxidado aún en la hierba. Había guardado la servilleta y ahora seguía sus indicaciones, caminando hacia el noreste a través del espeso bosque, subiendo sin parar. La mañana ya era cálida, prometía otro día abrasador. Llevaba vaqueros, una camisa de franela a cuadros sobre una camiseta, botas de montaña y una gorra de béisbol con el logo de los Oregon State Beavers. Mi mochila pesaba mucho, probablemente 23 kilos con todo el equipo fotográfico. Pero era joven y estaba en buena forma por practicar senderismo con regularidad. El bosque estaba precioso esa mañana. Rayos de sol se filtraban entre las copas de los árboles, iluminando helechos y flores silvestres. Podía oír el canto de los arrendajos de Steller, el tamborileo lejano de un pájaro carpintero pelado y el constante ruido blanco del viento entre las ramas de los pinos. Me detenía periódicamente para tomar fotografías. Un grupo de setas creciendo en un tronco caído, una telaraña cubierta de rocío matutino, el juego de luces y sombras en la corteza de los árboles. Sobre las 9 de la mañana, llegué al arroyo que Walt me había descrito. Era perfecto. De unos 6 metros de ancho, cristalino, fluía sobre piedras redondeadas con varias pozas profundas donde podía ver salmones descansando. Las orillas estaban bordeadas de arbustos de bayas, y podía ver huellas frescas de oso en el barro cerca del agua. Instalé mi equipo en una pequeña elevación que me ofrecía una buena vista del arroyo y sus alrededores. Monté mi Nikon con un objetivo de 400 milímetros en el trípode, cargué película nueva y me dispuse a esperar. La fotografía desnuda requiere paciencia. A veces se esperan horas o incluso días para la foto perfecta. También preparé mi grabadora Sony, colocándola sobre una roca plana cerca de donde estaba sentado, y presioné grabar. La cinta de casete empezó a girar, capturando los sonidos ambientales del arroyo y el bosque. Durante las siguientes horas, esperé y observé. Comí el almuerzo. Había empacado un sándwich de mantequilla de cacahuete, una manzana, una barra de Snickers y agua para mi cantimplora. Tomé fotos del arroyo, del salmón, de un halcón de cola roja que se posó brevemente en un árbol cercano. La temperatura subió a los 27 grados centígrados, y me quité la camisa de franela, trabajando solo con mi camiseta. Alrededor de las 2 de la tarde, finalmente vi lo que había venido a buscar. Un gran oso negro emergió del bosque en la orilla opuesta del arroyo. Era un animal hermoso, de probablemente 180 kilogramos con pelaje negro brillante. Empecé a fotografiar de inmediato, con el motor de mi cámara en marcha mientras capturaba al oso que esperaba en el agua, atento a los salmones. Estaba tan concentrado en el oso a través del visor que no noté su presencia hasta que oí una voz detrás de mí que decía en un inglés perfecto y sin acento: «¡Qué bonita cámara tienes!». Me quedé paralizado. La voz era profunda, resonante, inequívocamente masculina, pero con un tono que no pude identificar, como oír a alguien hablar desde el fondo de un pozo. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome de repente en el pecho, y me encontré mirando algo que no debería existir. Estaba a unos 4,5 metros detrás de mí, parcialmente oculto por la sombra de un gran cedro. Incluso a la sombra, podía verlo con claridad, una figura enorme, de unos 2,2 metros de altura, cubierta de pelo castaño oscuro que colgaba en largos y desgreñados mechones. Los hombros eran increíblemente anchos. Los brazos, largos y musculosos, terminaban en manos que parecían casi humanas, pero mucho más grandes. El rostro fue lo que más me impactó. No era del todo simiesco, ni tampoco humano. Era algo intermedio, una nariz ancha y plana, un arco superciliar pronunciado, pómulos altos y una mandíbula que parecía casi demasiado grande para el cráneo. Pero los ojos, esos ojos, eran inequívocamente inteligentes, marrón oscuro y alerta, observándome con lo que solo podría describir como curiosidad. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Mi mente corría, intentando procesar lo que veía, intentando reconciliar la existencia de esta criatura con todo lo que sabía del mundo. Y entonces ocurrió lo más imposible. «No quise asustarte», dijo la criatura. Su voz era tranquila y mesurada. «Te he estado viendo fotografiar al oso. Eres muy paciente». Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé literalmente sin palabras, mirando a esta criatura que me hablaba en inglés. Un inglés perfecto, gramaticalmente correcto, con un vocabulario que sugería educación e inteligencia. «Puedes hablar», dijo la criatura,
y detecté algo parecido a la diversión en su tono. La mayoría de la gente grita y corre cuando me ve. Solo me miras fijamente. Eso es realmente refrescante. Tú puedes hablar, logré decir finalmente, con mi voz. Obviamente, respondió la criatura, aunque rara vez tengo la oportunidad. Eres el primer humano con el que hablo en. Deben ser 3 años. Quizás 4. Pierdo la noción del tiempo aquí afuera. La criatura dio un paso adelante, emergiendo más completamente de las sombras, y pude verla mejor. El pelo que cubría su cuerpo era grueso y áspero, enmarañado en algunos lugares con trozos de corteza y agujas de pino. No llevaba ropa, pero su cuerpo estaba tan completamente cubierto de pelo que parecía natural, no obsceno. La criatura se movía con una gracia que parecía contradictoria con su enorme tamaño, evitando cuidadosamente un trozo de garrote del diablo que se le habría enganchado en las patas. ¿Cómo hablas inglés?, pregunté, aún sin poder creer del todo que esto estuviera sucediendo. La criatura se sentó sobre un tronco caído, la madera crujiendo bajo su peso. La naturalidad del gesto, sentarnos como si fuéramos 2 personas conversando, hizo la situación aún más surrealista. Lo aprendí como cualquiera aprende un idioma, decía, escuchando, observando, practicando. He vivido en estas montañas durante 47 años. Y durante gran parte de ese tiempo, he estado cerca de asentamientos humanos, lo suficientemente cerca como para oír conversaciones, escuchar radios y estaciones de guardabosques, ver a los humanos interactuar. Adquirir un idioma no es difícil cuando estás motivado y tienes tiempo. 47 años, dije, haciendo cálculos mentales. Eso significaría desde 1933. 1933. Sí, era joven entonces. Apenas había pasado la adolescencia para nuestros estándares. Mi familia y yo emigramos al sur desde la Columbia Británica siguiendo las fuentes de alimento, evitando la expansión humana. Finalmente, me separé de ellos, un proceso natural para nosotros, y he estado en Oregón desde entonces. Me di cuenta de que todavía estaba sentado en el suelo, con la cámara olvidada, mirando fijamente a esta criatura que me explicaba con calma su historia de vida. Una parte de mi cerebro me gritaba que esto no podía ser real, que debía de estar sufriendo un golpe de calor o que había comido en mal estado. Pero la criatura era demasiado detallada, demasiado real, demasiado presente para ser una alucinación. ¿Qué son?, pregunté. O sea, sé que la gente los llama pie grande o pie grande, pero ¿cómo se llaman ustedes? La criatura emitió un sonido, una vocalización baja y retumbante que parecía salir de lo más profundo de su pecho. Tardé un momento en darme cuenta de que se reía. No tenemos una palabra para nosotros mismos que se traduzca a su idioma. Decía que simplemente somos la gente del bosque profundo, los que caminamos entre los árboles. Sus nombres, pie grande, son tan buenos como cualquier otro, supongo. ¿Cuántos son? Menos que antes. Cuando era joven, éramos quizás 200 en el noroeste del Pacífico. Ahora, quizás 60, 70 como máximo. Su especie se expande. La nuestra se contrae. Es el orden natural de las cosas. Supongo que los adaptables sobreviven. La criatura señaló mi cámara con una mano enorme. Estabas tomando fotos del oso. ¿Eres científico? Fotógrafo, dije. Fotógrafo de naturaleza. Vendo imágenes a revistas. Documentar el mundo natural para quienes no se aventuran en él. Es una profesión noble a su manera. La criatura hizo una pausa. Aunque noto que no has cogido tu cámara para fotografiarme. La afirmación quedó flotando en el aire entre nosotros. Era cierto. A pesar de estar sentado a 4,5 metros de lo que sería el descubrimiento del siglo, a pesar de tener mi cámara justo al lado, ni siquiera había pensado en tomar una foto. No sé si debería. Admití que esto se siente privado de alguna manera, como si no fuera correcto. La criatura me miró con esos ojos inteligentes, y vi algo que podría haber sido respeto. Tienes más sabiduría que la mayoría de los de tu especie. Sí, sería una violación. Mi gente ha sobrevivido precisamente porque permanecemos sin ser fotografiados, sin pruebas, existiendo en el reino de la leyenda y la duda. Una fotografía nítida destruiría esa protección. Pero también probaría tu existencia, dije. Podrían dejar de cazarte, proteger tu hábitat, meternos en jaulas, interrumpió la criatura, con la voz más dura. Podrían estudiarnos, diseccionarnos, convertirnos en curiosidades y atracciones.
Podrían debatir si tenemos derechos, si somos lo suficientemente humanos como para merecer protección o simplemente animales que hay que controlar. No, Vincent. El anonimato es nuestra mayor defensa. Me sobresalté al oír mi nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu cartera en el bolsillo trasero. Te vi sacarla antes para mirar algo. Una foto. Creo que la cartera tiene tu carnet de conducir visible a través de la ventana de plástico. Vincent Holloway, nacido en 1953, residente en Portland. Tengo una vista excelente. La revelación casual de que esta criatura me había estado observando con la suficiente atención como para leer mi carnet de conducir desde la distancia fue fascinante e inquietante a la vez. ¿Qué hacías aquí?, pregunté. ¿Me seguías? Estaba pescando, dijo la criatura, señalando río abajo, donde el arroyo hacía una curva. Hay una poza profunda a unos 400 metros por ahí donde se juntan los salmones. Vengo aquí a menudo durante la temporada de desove. Cuando te oí acercarte esta mañana, me moví río arriba para evitarte. Pero entonces te oí hablar. ¿Hablando? No hablaba con nadie. No, pero hablabas contigo mismo. Los humanos lo hacemos a menudo. Narrar nuestras propias acciones, pensar en voz alta. Dijiste algo como, luz perfecta en el agua. Esta va a ser una foto genial. Y luego, vamos, osos. ¿Dónde estás? Me pareció divertido. Sentí que me sonrojaba de vergüenza. Hablaba conmigo mismo cuando estaba solo, un hábito que había desarrollado durante las caminatas solitarias. Sentí curiosidad por ti, continuó la criatura. La mayoría de los fotógrafos que he observado son ruidosos, descuidados, moviéndose por el bosque como si fuera suyo. Pero tú eras silencioso, respetuoso, paciente. Esperaste durante horas sin quejarte. Eso es raro en humanos, especialmente en los jóvenes. Tengo 27 años. No es tan joven. Para mí, eres prácticamente un niño. Tengo 64 años, según los cálculos humanos. Cuando tenía tu edad, tu especie luchaba en algo llamado Segunda Guerra Mundial. La conversación se estaba volviendo cada vez más surrealista. Allí estaba yo, sentado en el suelo en las montañas Cascade, discutiendo historia y filosofía con un pie grande que tenía la edad suficiente para recordar la década de 1940. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté. ¿Por qué arriesgarse a hablar conmigo? La criatura guardó silencio un largo rato, con la mirada perdida hacia el arroyo donde el oso había desaparecido de nuevo en el bosque. Porque me siento solo, dijo finalmente, con voz más suave. Mi gente no se reúne a menudo. Somos solitarios por naturaleza, territoriales. No he hablado con otro de mi especie en más de un año, y no he tenido una conversación real con un humano en, bueno, te lo dije, 3 o 4 años. Me devolvió la mirada. Parecías diferente, amable, alguien que podría entender que solo porque algo sea desconocido no significa que deba temerse. Sentí una extraña mezcla de compasión y asombro. Esta criatura, este ser inteligente y articulado que no debería existir, estaba solo. Se había arriesgado a acercarse a mí porque necesitaba conexión, necesitaba conversación, necesitaba ser escuchado. Lo entiendo, dije en voz baja. Y te agradezco que hayas confiado en mí lo suficiente como para hablar conmigo. Nos sentamos en silencio un momento, y pude escuchar el arroyo fluir, los pájaros cantando en los árboles, el viento susurrando a través del dosel sobre nosotros. Era una tarde de verano perfecta en las montañas, y yo mantenía una conversación que recordaría toda la vida. Entonces, la expresión de la criatura cambió. Ladeó ligeramente la cabeza y sus inteligentes ojos se fijaron en algo detrás de mí. Me giré para mirar, siguiendo su mirada, y se me encogió el estómago. La grabadora Sony seguía sobre la roca donde la había dejado horas antes. La cinta seguía girando, la pequeña luz roja de grabación seguía encendida. Había estado grabando toda nuestra conversación. La criatura se levantó lentamente, su estatura repentinamente más imponente. El tono informal de conversación desapareció de su voz, reemplazado por algo más frío, más peligroso. ¿Estás grabando esto?, dijo, no una pregunta, sino una constatación. Sí, pero no lo hice. Me puse de pie de un salto, con las manos levantadas en lo que esperaba fuera un gesto apaciguador. Lo configuré hace horas para grabar sonidos del bosque. Olvidé que estaba funcionando.
Juro que no intentaba capturar pruebas de mi existencia. La criatura dio un paso hacia mí y retrocedí instintivamente. La criatura finalmente me dijo que podía llamarla Walker, un nombre que se había elegido después de escuchar a los humanos discutir nombres y sus significados. Me hizo preguntas sobre la sociedad humana, la tecnología, la política y la cultura. Estaba fascinada por las próximas elecciones presidenciales, por la crisis de los rehenes en Irán que había dominado las noticias durante meses, por la forma en que los humanos se organizaban en naciones y gobiernos. A cambio, le pregunté sobre su vida, su historia, el mundo del Sasquatch que existía a la sombra de la civilización humana. Walker me contó sobre su infancia en los bosques de la Columbia Británica en la década de 1930, sobre su migración al sur con su familia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las operaciones madereras se expandieron drásticamente para abastecer de madera al esfuerzo bélico. Podíamos oír la guerra incluso en lo profundo del bosque, dijo Walker. Aviones sobrevolando, aumento de la actividad humana, el sonido de explosiones lejanas de ejercicios militares. Fue una época aterradora para nosotros. Nos dimos cuenta de que su especie había desarrollado armas capaces de destruir paisajes enteros. Nos adentramos en zonas remotas, evitando a los humanos con aún más cuidado que antes. Walker habló de la dificultad de sobrevivir en un paisaje cada vez más dominado por los humanos. Como las carreteras fragmentaron sus territorios. Como la tala rasa destruyó las fuentes de alimento. Como la recreación humana se adentró en zonas que antaño habían sido refugios seguros. En la época de mi abuelo, en el siglo XIX, podíamos viajar cientos de kilómetros y rara vez encontrarnos con humanos, explicó Walker. Ahora apenas se pueden recorrer 80 kilómetros en cualquier dirección sin cruzar una carretera o encontrar una ruta de senderismo. Su especie se ha apoderado de casi todo. ¿Nos guardan rencor?, pregunté. ¿Nos guardan rencor?, pregunté. ¿Por habernos asumido? Walker guardó silencio un momento, considerando la pregunta. ¿Resentimiento? No. Eso sería como resentirse de la marea por llegar. Su especie tiene éxito porque se adapta, porque modifica los entornos para satisfacer sus necesidades. Desde una perspectiva evolutiva, eso es admirable, pero dificulta la supervivencia de quienes preferimos permanecer inalterados por la civilización. Nos vimos 5 veces más ese verano de 1980. Siempre en el mismo arroyo, siempre durante el día, cuando el riesgo de encontrarnos con otros humanos era menor. Cada vez, nuestras conversaciones se profundizaban. Walker me habló de la estructura social de los pies grandes, de cómo eran principalmente solitarios pero mantenían vínculos familiares laxos, de cómo se comunicaban a distancia mediante vocalizaciones que los humanos a menudo confundían con búhos o coyotes, de cómo tenían territorios que podían abarcar 80 kilómetros cuadrados. Le conté a Walker sobre mi vida, mis sueños de convertirme en un reconocido fotógrafo de naturaleza, mi complicada relación con mis padres, mi lucha por encontrarle sentido a un mundo que a menudo parecía demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado centrado en el éxito material. Estás atrapado entre dos mundos, observó Walker durante nuestro cuarto encuentro. No te sientes del todo cómodo en la sociedad humana, pero eres incapaz de abrazar plenamente la naturaleza. Eres lineal, Vincent, existiendo en los espacios intermedios. ¿Es eso malo? No. Los seres liminales a menudo ven verdades que otros pasan por alto. Tú ves el valor tanto de la civilización como de la naturaleza. Esa perspectiva es rara y valiosa. Con el paso del verano al otoño, nuestras reuniones se hicieron menos frecuentes. Walker explicó que, al acercarse el invierno, era necesario centrarse en acumular reservas de alimentos, en prepararse para los meses fríos, cuando la búsqueda de alimentos se volvía difícil. ¿Estarás bien?, pregunté durante lo que resultó ser nuestra última reunión de 1980, a finales de septiembre. ¿Tienes suficiente comida almacenada? He sobrevivido 64 inviernos, dijo Walker con lo que aprendí a reconocer como diversión. Sobreviviré a este también. Pero agradezco tu preocupación. ¿Te veré el año que viene? Quizás. Si sigo en esta zona, si regresas a este valle, si las circunstancias lo permiten, pero Vincent, deberías saberlo. Mi gente no se queda en un solo lugar para siempre. Migramos, buscando fuentes de alimento y evitando la invasión humana. Puede que llegue el momento en que me marche. Cuando estas montañas se vuelvan demasiado pobladas o demasiado peligrosas, ¿a dónde irías? Hacia el norte, probablemente de vuelta a Canadá, o quizás al este, hacia Idaho y Montana.
Todavía quedan parajes silvestres allí, aunque se reducen cada año. Nos despedimos ese día, sin saber si nos volveríamos a ver. Caminé de regreso a mi Bronco, con una profunda sensación de pérdida, como si dejara atrás a un amigo al que quizá nunca volvería a ver. Pero sí volví a ver a Walker muchas veces. De hecho, durante los años siguientes, hasta principios de los 80, viajé regularmente a ese valle. Y Walker aparecía con frecuencia. Hablábamos durante horas de todo y de nada, filosofía, ecología, la naturaleza humana, el mundo cambiante que nos rodea. Walker estuvo allí cuando el monte Santa Elena entró en erupción en mayo de 1980 y describió cómo vio cómo la nube de ceniza se extendía por el cielo desde una cresta a 24 kilómetros de distancia. Era como si la montaña estuviera furiosa. Walker dijo, sus científicos dicen que solo era presión y magma, pero allí de pie, observándolo, sentí como si la tierra misma protestara. Walker estuvo presente cuando Reagan ganó la presidencia en noviembre de 1980 y hablamos sobre las implicaciones que eso podría tener para la política ambiental, la protección de la naturaleza y los bosques que Walker consideraba su hogar. Walker estuvo presente durante la recesión de principios de los 80, cuando mis ingresos por fotografía disminuyeron y tuve que aceptar un trabajo a tiempo parcial en una tienda de cámaras en Portland para llegar a fin de mes. Tu especie depende de trozos de papel y discos de metal para sobrevivir, observó Walker, refiriéndose al dinero. Es un sistema extraño. Entre mi gente, la riqueza se mide en conocimiento, en fuerza, en la capacidad de sobrevivir. Nadie puede arrebatarte esas cosas. Nuestra amistad, porque eso era lo que era, a pesar de su imposibilidad, se convirtió en una de las relaciones más importantes de mi vida. Walker era sabio, paciente y estaba genuinamente interesado en comprender la naturaleza humana. Aprendí más sobre filosofía y ética en esas conversaciones en el bosque que en la escuela. Pero nada dura para siempre. En la primavera de 1984, llegué a nuestro lugar de encuentro habitual y encontré a Walker ya allí, y de inmediato supe que algo andaba mal. La criatura parecía más delgada de lo habitual, y tenía una herida en el brazo izquierdo, un corte profundo que parecía infectado. ¿Qué pasó?, pregunté alarmado. Una trampa, dijo Walker en voz baja. Estaba recorriendo una zona despejada 2 valles más allá, buscando setas tempranas, y caí en una trampa para osos que alguien había colocado ilegalmente. Tardé 1 hora en liberarme. Pude ver que la lesión era grave. La trampa había atravesado la piel y el músculo, y la herida estaba inflamada y supurando. Walker necesitaba atención médica, pero obviamente no podía entrar a un hospital. Tengo botiquines de primeros auxilios en mi camioneta, dije. Déjame traerlos. Puedo limpiar esa herida. Venda bien. No, Vincent. Es demasiado arriesgado que te vean llevando suministros médicos al bosque. Alguien podría preguntarse qué estás tratando. No me importa. Necesitas ayuda. Discutimos, pero finalmente Walker cedió. Caminé rápidamente de regreso a mi Bronco. Para entonces conducía un modelo más nuevo, una versión de 1982 en azul y blanco, y agarré mi botiquín de primeros auxilios ampliado. Empecé a llevar suministros médicos más completos después de enterarme de la existencia de Walker, por si acaso. Limpié la herida lo mejor que pude, le apliqué ungüento antibiótico y la vendé. En gasa y vendas. Walker se sentó pacientemente durante el proceso, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Deberías descansar, le dije a Walker cuando terminé. Deja que esto sane. No te fuerces. No puedo descansar, dijo Walker. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado posponiendo. Se detuvo y vi algo en esos ojos inteligentes que nunca antes había visto. Miedo. Me voy de Vincent para siempre. Voy a migrar al norte de regreso a Canadá, posiblemente hasta Alaska. Se me encogió el estómago. ¿Por qué será por la trampa? La trampa es un síntoma de un problema mayor. Esta zona se está volviendo demasiado urbanizada, demasiado poblada. Hay demasiados caminos forestales, demasiados excursionistas, demasiada gente poniendo trampas y cazando en zonas donde no deberían. Hace 5 años, podía moverme por estas montañas y encontrarme con humanos una vez al mes. Ahora, es una vez a la semana. Ya no es seguro. ¿Cuándo te vas? Pronto, dentro de un mes. Quería despedirme como es debido para agradecerte por estos años de conversación. Has sido un buen amigo, Vincent, mejor de lo que esperaba que cualquier humano pudiera ser.
Sentí lágrimas en los ojos y no intenté ocultarlas. También ha sido un buen amigo para mí. El mejor amigo que he tenido. Sinceramente, voy a extrañar nuestras charlas. Yo también, pero esto es necesario. Mi supervivencia depende de permanecer oculto, y eso se está volviendo imposible aquí. Nos sentamos juntos un buen rato ese día, sin hablar mucho, solo compartiendo espacio. Cuando el sol empezó a ponerse y tuve que irme, Walker se levantó y puso su enorme mano sobre mi hombro. Vive bien, Vincent Holloway. Recuerda lo que hablamos, el valor de los lugares salvajes, la importancia de dejar algunas cosas sin documentar y desconocidas. Lleva esas lecciones adelante. Lo haré. Lo prometo. Esa fue la última vez que vi a Walker. Regresé al valle varias veces durante los meses siguientes, con la esperanza de encontrarme con otra criatura, pero nunca apareció. Finalmente, acepté que Walker realmente se había ido, que había emigrado al norte a un territorio más seguro, y solo me quedaron los recuerdos de nuestra amistad imposible. La vida siguió adelante, como siempre lo hace. Continué trabajando como fotógrafo de naturaleza durante los años 80 y 90, forjando una sólida reputación y finalmente publicando 3 libros de fotografía de la naturaleza. Nunca me casé ni tuve hijos. Prefería pasar mi tiempo en los bosques y montañas que siempre me habían parecido más hogar que cualquier edificio. Las conversaciones con Walker me cambiaron radicalmente. Me convertí en defensor de la preservación de la naturaleza, donando parte de mis ingresos por fotografía a organizaciones conservacionistas. Escribí artículos defendiendo la conservación de ciertas áreas para respetar los espacios naturales que aún existían. Nunca mencioné a Walker, nunca insinué la verdadera razón de mi pasión. Pero quienes me conocieron reconocieron que algo había cambiado en mi perspectiva. Después de 1980, mis padres fallecieron a principios de los 90. Mi padre en 1991 de un infarto. Mi madre en 1993 de cáncer. En sus funerales, mis familiares me preguntaron sobre mi vida, por qué nunca me había establecido, por qué seguía vagando por el bosque a los 40 años. Lo intenté, para explicarles que me había establecido, pero no de la forma en que ellos lo entendían. La naturaleza era mi hogar. Los bosques eran mi familia. En 1995, cuando tenía 42 años, tomé una decisión que sorprendió a todos los que me conocían. Vendí mi apartamento en Portland y compré una pequeña cabaña en 2 hectáreas de terreno boscoso en Cascade Foothills, a unos 90 kilómetros al este de la ciudad. La propiedad era remota, accesible solo por un camino de tierra irregular, sin vecinos a menos de 3 kilómetros. Era perfecta. Pasé los siguientes 30 años viviendo allí, manteniéndome con las ventas de fotografías, las regalías de libros y finalmente, con algo de docencia. Impartí talleres de fotografía de naturaleza que atrajeron a estudiantes de todo el país. Pero sobre todo, viví tranquilamente, observando el cambio de estaciones, la fauna que pasaba por mi propiedad y recordando las conversaciones que había tenido con una criatura que la mayoría de la gente creía que era un mito. Nunca le conté a nadie sobre Walker, ni a mis padres antes de que fallecieran, ni a mis pocos amigos cercanos, ni a los estudiantes que venían a mis talleres preguntando por mis encuentros más memorables con la fauna. El secreto permaneció encerrado en mí, un tesoro privado que había prometido protegerlo. Pero pensaba en Walker a menudo, sobre todo en las tardes tranquilas, cuando me sentaba en el porche de mi cabaña con una taza de café y escuchaba los sonidos del bosque. Me preguntaba si Walker habría llegado a Canadá o Alaska, si la criatura habría encontrado un territorio más seguro, si aún existían lugares salvajes lo suficientemente remotos como para que seres como Walker sobrevivieran. Me preguntaba si Walker alguna vez pensó en mí, en nuestras conversaciones junto a ese arroyo en 1980. El mundo cambió drásticamente durante esas décadas. Llegó Internet, transformando la forma en que se difundía la información. Los teléfonos celulares se volvieron omnipresentes, brindando a todos la posibilidad de documentar y compartir al instante. Las cámaras de rastreo proliferaron en los bosques, fotografiando automáticamente todo lo que se movía. Los drones comenzaron a sobrevolar áreas silvestres equipados con cámaras de alta resolución. El mundo se volvió más pequeño, más documentado, más conectado. Y me preocupaba constantemente por Walker y otros como él, sobre cómo podrían sobrevivir en una era en la que la privacidad y el anonimato estaban desapareciendo. Ahora tengo 72 años y vivo en la misma cabaña que compré en 1995. Tengo el pelo blanco, me duelen las articulaciones de frío. Por las mañanas,
Mi vista ya no es la misma. Sigo fotografiando la naturaleza, aunque ahora uso cámaras digitales en lugar de película. La tecnología ha cambiado, pero el acto esencial de observar y documentar la naturaleza sigue siendo el mismo. Últimamente he estado pensando mucho en aquel día de 1980 en que borré la grabación de la voz de Walker, en la decisión que tomé y si fue la correcta. En los 45 años transcurridos desde entonces, Pie Grande ha seguido siendo un misterio, una leyenda, algo sobre lo que la gente discute pero nunca prueba. Ha habido bulos, fotografías borrosas, videos dudosos, pero nunca el tipo de evidencia concreta que obligaría a la ciencia a reconocer su existencia. Y podría haber cambiado eso. Tenía 90 minutos de un Pie Grande hablando inglés perfecto grabados, y los borré. Algunos podrían decir que tomé la decisión equivocada, que privé a la humanidad de conocimiento crucial, que puse la privacidad de una criatura por encima del avance de la ciencia y la comprensión. Podrían argumentar que probar la existencia de Pie Grande podría haber llevado a la protección del hábitat, a esfuerzos de conservación, a protecciones legales para la especie. Pero sé que Walker tenía razón. Una grabación como esa no habría llevado a la protección. Habría llevado a una cacería humana, o mejor dicho, a una cacería de Sasquatch. Todos los bosques del noroeste del Pacífico se habrían inundado de investigadores, cazadores, curiosos, todos desesperados por ser los primeros en capturar uno. Los militares podrían haberse involucrado, tratándolos como posibles amenazas a la seguridad o especímenes biológicos para estudiar. Los peores temores de Walker se habrían hecho realidad. Tomé la decisión correcta. Estoy seguro de eso ahora más que nunca. La semana pasada, sucedió algo extraordinario. Estaba sentado en mi porche al anochecer, viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de naranja y morado, cuando oí un sonido proveniente del bosque detrás de mi cabaña. Una vocalización baja y resonante que no había escuchado en 45 años, pero que reconocí de inmediato. Me puse de pie lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y caminé hasta el borde de mi claro. Y allí, de pie en las sombras entre los árboles, había una figura que pensé que nunca volvería a ver. Walker parecía mayor, el cabello más gris que ahora moreno, con el rostro más arrugado, el movimiento ligeramente más rígido, pero los ojos eran los mismos, inteligentes y atentos, observándome con reconocimiento, y algo que podría haber sido afecto. «Hola, Vincent», dijo Walker, con la voz más grave de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la misma. «Ha pasado mucho tiempo». Me encontré llorando, las lágrimas rodando por mi rostro curtido, incapaz de hablar por un momento. Entonces logré decir: «Pensé que te habías ido. Pensé que no te volvería a ver. Casi no vuelvo. Ni siquiera aquí es seguro. Pero ya estoy viejo, y quería verte una vez más antes de...». Walker hizo una pausa. «Antes de que mi tiempo se acabe. No vivimos para siempre, Vincent. Incluso los de mi especie tienen límites». Hablamos durante horas esa noche, poniéndonos al día sobre 45 años. Walker había llegado a la Columbia Británica, había vivido en zonas remotas de las montañas costeras, había sobrevivido e incluso había encontrado a otros de su especie. «Somos más de los que pensaba», me dijo Walker. «Quizás 150 en Canadá y Alaska, viviendo en las zonas más remotas. Nos hemos vuelto muy buenos para permanecer ocultos». Le conté a Walker sobre mi vida, sobre la cabaña, sobre mi continuo trabajo fotográfico, sobre cómo nunca había olvidado nuestras conversaciones ni roto mi promesa de mantener en secreto la existencia de Walker. «Sabía que no lo harías», dijo Walker. «Por eso confié en ti. Por eso estoy aquí ahora». Mientras la luna salía y aparecían las estrellas, Walker se levantó para irse. «Esto es un adiós, Vincent. Un adiós de verdad esta vez. No volveré. Ya soy demasiado viejo para viajar. Y este viaje desde Canadá me quitó todo lo que tenía. Pero quería que supieras que lo que compartimos en 1980, esas conversaciones, me importaron. Me dieron la esperanza de que tu especie no se ha perdido del todo. Que algunos humanos aún comprenden el valor del misterio y lo salvaje. También me importaban. Dije, más de lo que puedo expresar. Cambiaste mi vida, Walker. Me enseñaste lo que realmente importa». Walker asintió lentamente. «Entonces valió la pena el riesgo que corrí al acercarme a ti hace tantos años. Vive bien, Vincent Holloway. El tiempo que te quede, inviértelo sabiamente. Protege los lugares salvajes.
Cuenta las historias que necesitan ser contadas y guarda nuestro secreto. Lo haré. Lo prometo de nuevo. Walker extendió la mano y la puso sobre mi hombro, tal como lo había hecho en 1984. El toque fue cálido, real y lleno de un significado tácito. Entonces Walker se dio la vuelta y regresó al bosque, desapareciendo en la oscuridad entre los árboles. Me quedé allí un buen rato después de que Walker se fuera, mirando las estrellas, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, el ulular de los búhos, los pequeños animales susurrando entre la maleza, el viento moviéndose entre las ramas de los pinos. Los mismos sonidos que había escuchado hacía 45 años junto a ese arroyo cuando tomé una decisión que definió el resto de mi vida. Ahora, sentada aquí en mi cabaña, escribiendo este relato, me enfrento a otra decisión. ¿Qué hago con esta historia? Tengo 72 años. No viviré para siempre. En algún momento, probablemente pronto, este secreto morirá conmigo a menos que lo comparta. Pero compartirlo violaría la promesa que hice. Expondría a Walker y a otros como exactamente el tipo de atención que han pasado siglos evitando. Incluso sin pruebas físicas, sin fotografías, sin grabaciones, sin ninguna evidencia más allá de mi palabra, esta historia podría desencadenar nuevas búsquedas, nuevos intereses, nuevas amenazas para su supervivencia. Así que he decidido escribir este relato y sellarlo en un sobre para que solo se abra después de mi muerte. Quizás dentro de décadas, cuando yo ya no esté y Walker ya no esté, y el mundo haya cambiado aún más de lo que ya ha cambiado, alguien lo leerá y comprenderá lo que viví. O tal vez lo descarten como las divagaciones de un viejo fotógrafo que pasó demasiado tiempo solo en el bosque. Sea como sea, habré cumplido mi promesa. El secreto permanecerá protegido durante mi vida, y Walker habrá tenido la privacidad y la seguridad que merecía. A quien quiera que lea esto, soy Vincent Holloway y les digo la verdad. Pie Grande existe. Son inteligentes, se expresan bien y se esfuerzan desesperadamente por sobrevivir en un mundo que se encoge cada vez más a su alrededor. Hablan inglés. Al menos algunos lo hacen. Entienden la sociedad humana mejor que nosotros la suya. Y han elegido permanecer ocultos, no por incapacidad para comunicarse, sino porque saben lo que sucedería si se rebelaran. Respeten esa decisión. Si se adentran en la naturaleza, háganlo con discreción y humildad. No dejen rastro. No se lleven más que recuerdos. Y si tienen mucha suerte, si están en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud adecuada, podrían vislumbrar algo extraordinario. Pero si lo hacen, les pido, les suplico, que hagan lo que yo hice. Guárdenselo. Que sigan siendo misteriosos. Protejan su derecho a existir en sus propios términos, indocumentados y libres. Hay cosas más importantes que las pruebas. Algunos seres merecen vivir sin interferencia humana, y algunas amistades, incluso las imposibles, son suficientemente sagradas. Proteger a cualquier precio. Tomé la decisión correcta en 1980 al borrar esa cinta. Ahora tomo la decisión correcta al sellar esta cuenta y dejarla oculta hasta que me vaya. Y espero y rezo para que quien quiera que lea esto también tome la decisión correcta. Los lugares salvajes están desapareciendo. Los misterios se están resolviendo, documentando y explicando. Pero, por favor, que este permanezca. Que el Pie Grande permanezca en el reino de la leyenda y la sombra. Se han ganado ese derecho a través de siglos de paciencia y adaptación. Están ahí fuera, en los bosques profundos, en las montañas remotas, en los lugares donde los humanos rara vez van. Están observando, escuchando, sobreviviendo, y merecen seguir haciéndolo sin nuestra interferencia. Esa es mi historia. Eso es lo que sucedió cuando un Pie Grande me habló en perfecto inglés un día de verano de 1980. No les pido que lo crean. Solo les pido que lo respeten, que entiendan por qué lo mantuve en secreto y que mantengan el mismo respeto por las cosas salvajes que Walker me enseñó todos esos años. Hace años. El sol se está poniendo. Puedo verlo a través de la ventana de mi cabaña, tiñendo el bosque de tonos dorados y ámbar, igual que hace 45 años junto a ese arroyo. Voy a sellar esta cuenta ahora, guardarla en mi caja de seguridad con instrucciones de que no se abra hasta después de mi muerte. Y luego me sentaré en mi porche con una taza de café y veré salir las estrellas, como lo he hecho casi todas las noches durante los últimos 30 años. Escucharé los sonidos del bosque y pensaré en Walker, en nuestras conversaciones, en la decisión que tomé y nunca me arrepentiré. Hay cosas que están destinadas a permanecer en el anonimato.
Algunas amistades trascienden la necesidad de pruebas. Y algunas promesas valen la pena cumplirlas, cueste lo que cueste. Cumplí mi promesa, Walker. Durante 45 años y contando, la cumplí. Y la cumpliré hasta el día de mi muerte. Es suficiente. Tiene que ser suficiente. Música.